Muy bien, bueno, continuamos con la siguiente lección entonces, esforzados y valientes. Y vamos a leerlo aquí en nuestro manual. Dice, Dios le mandó a Josué que para conquistar la tierra prometida y poseerla debía ser esforzado y valiente. Josué 1:6-7 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que de igual manera, si queremos nosotros ganar nuestra ciudad para Cristo, si queremos ganar los Estados Unidos para Cristo, debemos esforzarnos con valentía en la visión que Dios nos ha dado para que se haga realidad y no sea una ilusión nada más, sino que podamos esforzarnos hasta verla cumplida en nuestras vidas y en nuestra tierra. Ahora, la visión es para trabajadores, es para gente esforzada. Dice, Dios involucra a esforzados en su obra. Dios no llama vagos, no llama flojos, no llama perezosos. Normalmente el Señor siempre llama a personas ocupadas, ¿verdad? Y lo vemos siempre en la historia, en los pasajes de la Biblia. Dice, si tú contratas a alguien para un trabajo, para una obra, ¿a quién escogerías? ¿A un trabajador o a un perezoso? ¿Sí? ¿Qué pasa con los perezosos? No avanza, no hace nada. Y te frustran a ti que los contrataste, ¿verdad? ¿Sí? Te hacen quedar mal. Dice, muchas veces cuando el Señor llamó a alguien, lo encontró trabajando. Veamos algunos ejemplos. Eliseo, por ejemplo, dice que estaba arando la tierra de sus padres con 12 yuntas de bueyes. También dice que Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro, Jetro, cuando el Señor lo llamó en el monte, con la zarza ardiendo. Pedro dice que estaba pescando en la barca, lo vimos hace rato, ¿verdad? Lo leímos hace rato. Pedro estaba pescando en la barca toda la noche. David dice cuidaba las ovejas de su padre, por eso no lo llamaron al banquete, porque dijeron, no, pues, primero lo menospreciaron, pero aparte, pues, ¿quién va a cuidar las ovejas allá? ¿Sí? Y otro ejemplo, vimos que Gedeón sacudía el trigo en el lagar, y así podemos encontrar muchos pasajes de personas que cuando el Señor los llamó, se encontraban trabajando. Ahora, en Marcos 16:15-18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el versículo 16, 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, fíjense esto que dice. Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán. O sea, para que las señales te sigan, primero tienes que ir, ¿verdad? Al principio, ¿qué dice? Id por todo el mundo. Entonces, las señales no te van a seguir si no vas. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, cada promesa de Dios requiere una acción nuestra. En estos versos nos promete que si creemos las señales, que dice, nos seguirán. Ahora, Dios promete sanidad, pero nosotros debemos orar e imponer las manos. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. Entonces, mi parte es orar por los enfermos, poner las manos sobre los enfermos. Y Dios hace su parte, Él es el que los sana. Pero mi trabajo, o sea, yo tengo un trabajo de orar por los enfermos. Otra cosa, dice, Dios promete libertad, pero nosotros debemos echar fuera a los demonios. Nosotros tenemos que agarrarnos con los demonios, atarlos, reprenderlos, ministrar a la gente, ¿sí? Creyendo y sabiendo que es Dios el que va a liberar a las personas. Ahora, Dios promete entregarnos nuestra ciudad, pero requiere que nosotros prediquemos. ¿Sí? Entonces, nuestra parte es trabajar
en lo que Dios nos dice, que es salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra zona de seguridad, llevar el evangelio, orar por los enfermos, liberar a las personas, orar por ellos, ministrarles, sabiendo que las señales nos acompañarán cuando nosotros obedecemos al mandato del Señor. ¿Ok? Ahora, dice, la unción implica trabajo. Dios nos da la unción, pero nos da la unción para bendecir a la gente. Jesús dijo en Lucas 4:16, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces, hay un trabajo, la unción está sobre ti, pero hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer, que es salir, que es ir, que es anunciar, que es predicar, que es invitar, abrir grupo. Todo eso requiere trabajo. Todo eso requiere un trabajo. Ahora, dice, otra vez, dice, cuando Jesús envió de 2 en 2 a sus discípulos, les delegó autoridad, los envió a trabajar. Cuando dijo que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros y nos daría poder, también dijo que seríamos sus testigos. La unción implica trabajo esforzado, ¿sí? Si queremos ver más milagros y maravillas, debemos trabajar más. Debemos trabajar más. Hablar con más personas, orar por más personas, invitar a más personas. Ese es nuestro trabajo. Predicarle a más personas, orar por más personas, ¿sí? Y creer que Dios va a respaldar la palabra que Él nos ha dado para anunciar el Evangelio. Ahora dice, debemos esforzarnos en la gracia. Aquí Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por gracia. O sea, la salvación es un regalo. ¿Sí? Creímos en el Señor y Él nos regaló la salvación. Nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos regaló la vida eterna. Nos hizo nuevas criaturas, como ya hemos aprendido. Pero ahora que ya somos salvos, ahora que ya somos hijos de Dios, ahora que ya somos perdonados y hemos sido llenos del Espíritu Santo, ahora nos corresponde a nosotros, en esta gracia en la que estamos, esforzarnos. Esforzarnos para que esta gracia se extienda a más personas. Ahora piensa en el ministerio del Señor Jesucristo. Dice que Él se levantaba muy temprano para orar. Todo el día se la pasaba predicando y sanando enfermos. En las noches antes de dormirse se iba a orar, a platicar con el Señor. ¿Sí? Pero había todo un día de trabajo. ¿Sí? ¿Sabe que predicar, ministrar, orar por los enfermos es desgastante? Es cansado, ¿sí? Te drenas, o sea, sacas ahora sí todo lo que traes adentro, ¿sí? Y terminas agotado. Orar por la gente, ministrar a la gente, eso cansa. Pero dice Pablo, esfuérzate en la gracia. Dice, aunque vivimos en la gracia, debemos esforzarnos para formar a los hombres y mujeres idóneos que comuniquen el mensaje de salvación a otros y supervisarlos. Formar a ser discípulos es un trabajo extenuante, es un trabajo cansado, ¿sí? Como pastores vemos muchas veces que invertimos tiempo en personas y a veces esperas un fruto y a veces no viene el fruto. Como que te quedas, ¿qué pasó? Entonces, de repente hay como un desánimo, pero a eso nos llamó el Señor, a seguir trabajando para formar a la gente, ¿sí? Para formarlos como mensajeros de la palabra de Dios. Y de esto se trata esta academia. O sea, esta academia se trata de formarlos a ustedes como discípulos, pero también como siervos de Dios. Ustedes van a predicar. Ustedes van a ministrarle a la gente. Ustedes van a hablarles del evangelio a las personas. Ustedes van a orar por la gente. Ustedes van a aconsejar a las personas. Ustedes van a trabajar por la gente y van a formar a sus discípulos. Dios les va a dar discípulos a ustedes, ¿sí? Entonces, cuando estén haciendo eso, van a saber
que están en la visión de Dios. O sea, ¿cuál es la visión del tiempo nuevo? Es la visión de Dios. Ir y hacer discípulos. Eso de ir y hacer discípulos requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere tiempo, ¿sí? Requiere paciencia, requiere perseverancia, ¿sí? Requiere compromiso. A veces quieres votar a los discípulos, ¿sí? Ir y hacer discípulos, ¿y dónde están los discípulos? ¿No? Yo cuando veo al Señor Jesucristo, que también se enojaba con los discípulos, decía, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Oye, qué bárbaro, ¿no? O sea, porque sí le colmaban la paciencia a veces, ¿sí? No puedo decir que yo sea mejor que Jesús, que seamos mejor que Jesús, ¿sí? Dice otra vez, se recibe la salvación gratuitamente, pero presentarla a otro requiere todo de nuestra parte. Hoy estaba pensando en que la salvación es gratuita, ¿verdad? La salvación es gratuita, pero es como el agua. El agua Dios la dio, el agua es gratuita. ¿Pero por qué pagamos por el agua? ¿Por qué la ciudad te manda un bill del agua si el agua Dios la dio? El agua es gratuita. ¿Por qué? Porque hay que procesarla, hay que entubarla. Hay toda una infraestructura para que el agua llegue a tu casa, ¿verdad? Y hay un esfuerzo, un gran esfuerzo para que llegue esa bendición a tu hogar. Lo mismo pasa con el Evangelio. Y pensaba, el Evangelio es gratuito, pero hay todo un esfuerzo detrás de personas que trabajan, que sirven para que esa palabra llegue a los corazones, llegue a las vidas. Yo oigo gente que dice, eso de ir a un evento cristiano y pagar por un concierto, eso no es de Dios. Se están beneficiando, están lucrando con el reino. No, hay que pagar cosas, ¿sí? Y mucha gente se esfuerza y trabaja. Imagínate personas que cargan equipos o que son ingenieros y que vamos a hacer un evento y al final, oye, pues muchas gracias. O sea, tuvo que rentar todo eso. O sea, todo eso requiere recursos, esfuerzo y trabajo, ¿sí? Ahora, dice, detrás de cada ministerio próspero siempre se encuentra un hombre o mujer de Dios que se han esforzado más que otros. ¿Sí? Entonces a nosotros nos corresponde esforzarnos, trabajar. Muchas veces me veo tentado, a decir, voy a buscarme otro trabajo, voy a buscarme otra cosa, necesitamos más dinero, ¿sí? Y de verdad es una batalla constante. Pero entiendo que Dios me ha puesto aquí para trabajar aquí, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? Y se requiere esfuerzo. Dice, el éxito de una persona no radica en sus dones o talentos. ¿Han visto se acuerdan de la historia de la liebre y la tortuga? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, de la carrera de la liebre y la tortuga? De entrada, ¿quién corre más? ¿Una liebre o una tortuga? La liebre, ¿verdad? Pero dice que, según el cuento, ¿verdad? La fábula, que inicia la carrera y la tortuga empieza a correr, pero pues sus corridos son lentos. Y la tortuga dice, ay, qué me dura la liebre dice, ¿qué me dura la tortuga? Voy a tomar un descanso, voy a tomar una siesta, al rato la alcanzo. Y así se va. Al final, cuando quiso reaccionar, la tortuga estaba a punto de llegar a la meta y le ganó la carrera. Y muchas veces eso pasa con la gente con talento. Tengo talento. Cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. Pero no solo se requiere talento, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, se requiere disciplina, ¿sí? El éxito no es una casualidad, es una conquista. Oh, mira qué suerte tuvieron los pastores, cómo les ha ido tan bien. No es suerte, es trabajo, es trabajo.
Nos toca mucho trabajo que hacer. Cuando nosotros organizamos los eventos, cuando organizamos los encuentros, cuando organizamos las cenas de parejas, todo eso es trabajo. Y ustedes saben porque nos ayudan, ¿sí? Saben que eso es trabajo y requiere tiempo. Ahora, dice, muchas veces, aquí tengo en mis notas, dice, muchas veces los dones y talentos sabotean nuestro potencial, ya que nos confiamos en nuestras capacidades humanas y no aprendemos a disciplinarnos para trabajar para Dios. Entonces necesitamos aprender a disciplinarnos, a dedicarle tiempo a Dios para su obra. ¿Cuántas horas le dedicas a Dios en la semana? Hace poco hablaba con una persona. Digo, a ver, dime, ¿cuántas horas le dedicas a Dios a la semana? Y luego le dije, exclúyeme el domingo, ese no cuenta. No me digas, es que yo voy a la iglesia el domingo. No, vienes a la iglesia el domingo y vienes y te sientas y recibes y aprendes. No me digas que eso es tu servicio a Dios. No, tú vienes a recibir. ¿O no? A ver, ¿cuántas horas le dedicas al trabajo de la obra de Dios? Porque la obra de Dios es trabajo. Entonces, nuestro compromiso con la obra de Dios se va a reflejar en las horas de trabajo que nosotros invertimos en eso, en la obra de Dios. Ahora, les decía hace rato, a veces nuestro trabajo se refleja en la obra de Dios en el mantenimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, algunos dirían, bueno, pues yo vengo y limpio la iglesia. 1 hora, 2 horas a la semana o 2 horas cada mes. Ese es un trabajo en la obra, se los agradecemos, eso es bueno, gracias. Pero necesitamos gente que vaya y predique. Gente que vaya y haga discípulos. Gente que vaya y ore por enfermos. Gente que vaya y atienda un grupo de amistad y prepare su lección y reciba e invite, ¿sí? Aunque sea un mensaje ahí en Facebook, ¿no? Entonces, eso es trabajo en la obra de Dios. Y entre más obreros tenemos que hagan ese trabajo, más grande será la bendición y la multiplicación. Porque Jesús dijo, la mies es mucha, o sea, hay millones de personas que no conocen a Cristo, pero lo que necesitamos son obreros, por eso oramos por obreros. Gente que le ponga tiempo al Señor. Ahora, se dice que los latinoamericanos no somos más talentosos que los orientales, ¿verdad? Siempre decimos que los orientales son de otro planeta, ¿verdad? Son muy listos, muy inteligentes. Pero gente que conoce a las dos culturas dice que los latinoamericanos aún somos más talentosos que los orientales. La diferencia entonces entre el oriental y el latinoamericano es la disciplina. Y en eso todos estamos de acuerdo también. Que nosotros no somos disciplinados en nuestra manera de conducir nuestras vidas, ¿sí? Y en la obra de Dios. Ahora Pablo decía en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, yo me crié en un rancho. Los primeros años de mi vida vi a mi papá trabajar en la tierra y lo vi sembrar. Vi a mi abuelo levantarse todos los días, a las 5 de la mañana para ir a su parcela, caminar 3 kilómetros para ir a limpiar la tierra. Él compró una tierra que estaba infestada de hierba. Toda clase de hierba mala la tenía esa tierra. Pero él disciplinadamente todos los días se levantaba temprano, se iba caminando y empezaba con su machete y con sus manos a arrancar la hierba de raíz. Terminaba su tarea del día, la amontonaba, la cubría y luego al siguiente día, ya que la hierba se secaba, le prendía fuego. Y así. Pasó 1 año, 2 años y su tierra se convirtió en la más productiva de todo el rancho. ¿Sí? Alguno dirá, qué suerte, ¿verdad? Qué suerte tuvo ese señor.
No fue suerte, fue disciplina y trabajo. Disciplina y trabajo. Entonces a nosotros nos toca plantar. Y Apolos dice regar. También nos tocaba regar. Y ese es un gran trabajo. Es un trabajo pesado, regar. Yo no trabajé tanto como mi hermano Arturo en la tierra, pero recuerdo que como nuestras tierras eran de riego, entonces los canales y todo eso, hacíamos surcos, hacíamos como pequeñas canaletas donde venía la tierra y los sembradíos se dividían le llamaban melgas. No sé si alguno ha oído esas palabras, son palabras de otro mundo. Y eran secciones. Entonces se abrían las canaletas y salía el agua. Y ahí estabas esperando que el agua llegara del otro lado. Entonces ibas y corrías del otro lado, veías que que estaba por llegar, cerrabas y movías y eso era un trabajo de toda la noche. Entonces, todos estos trabajos que dice Pablo, yo planté, Apolo regó, son trabajos que requieren mucho esfuerzo. ¿Sí? Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, Dios da el crecimiento, pero nosotros ponemos el trabajo. A ver, repite eso conmigo. Dios da el crecimiento, pero nosotros ponemos el trabajo. Y exactamente pasa lo mismo en todo, en la vida, en el negocio, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. O sea, Dios da la bendición, pero tú pones el trabajo, tú pones el esfuerzo, tú pones la disciplina, tú te calles la boca, tú aprendes a tratar a tu marido, tú aprendes a educar a tus hijos. Todo eso te toca a ti y Dios respalda tu trabajo con su bendición. Miren, gente tiene problemas en sus matrimonios de toda la vida y esperan que con una oración del pastor se arreglen sus problemas. Por favor. Y luego dice, no, ese pastor no está ungido. Voy a ir a buscar a otro, más ungido. Por favor. Toda la vida la has regado en tus relaciones y quieres que con una oración se arregle. No es así. Te toca trabajar y esperar la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios siempre va a llegar cuando nosotros ponemos el trabajo y ponemos el esfuerzo. Amén. Dice, entonces yo me acuerdo mucho de esas historias de andar con mi papá regando, cortando hierba, sembrando. Me acuerdo que mi papá tenía maquinaria para sembrar, tenía tractores y ya había una maquinaria que le llamaban las sembradoras, que tenían como botes donde depositaban ya sea el sorgo o el maíz, y atrás tenían como 4, eran como 6 más o menos, 6. Y atrás había un asiento. Pues se ve el tractor y luego la maquinaria y atrás un asiento. Entonces el trabajo tuyo era estar ahora sí vivoreando para todos lados y viendo que estaban cayendo la semilla en los... ¿Te tocó eso, Isaí? No. Más o menos, estaba cayendo la semilla en los surcos, porque si te distraías y se taponeaba uno de esos, dejabas una sección sin sembrar. Entonces requería estar vigilante, atento. ¿Sí? Entonces cuando daban la vuelta y checaba a mi papá, a ver, ¿por qué este tiene más que los demás? ¿Se te pasó? Y la regañada. Pero sí, trabajar la tierra es un trabajo esforzado. Esforzado. Muy bien. Dice trabajo perseverante. ¿Qué significa perseverante? Consistente, constante. Es un trabajo constante. ¿Sí? 1 Corintios 5:58 pide, el apóstol Pablo dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué te está diciendo Pablo ahí? Que tu nivel de compromiso con la obra de Dios tiene que ir siempre en aumento. Tiene que ir siempre en aumento, cada vez más comprometido en la obra de Dios.
Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Dios me llamó por gracia. Dios me perdonó, me limpió de mis pecados, me dio vida eterna. Ahora el Señor me está preparando para que yo sea un obrero, y a medida en que yo le sirvo a Él por agradecimiento por lo que Él hizo por mí, y voy creciendo en la obra de Dios, en el sentido de que cada día me comprometo más con la obra de Dios. ¿Sí? La iglesia es un juego de equipo, hermanos. Eso es lo que es la iglesia. Un juego de equipo para cumplir el deseo de Dios de alcanzar las almas para Cristo. Y cada uno pone nuestra parte, pone su parte. ¿Sí? No es el trabajo solo de los pastores, no es el trabajo solo de los líderes de grupo de amistad, es el trabajo de toda la iglesia. Entonces, dice sabiendo, dice Pablo, que vuestro trabajo en la obra, en el Señor, no es en vano. Dice, solo prospera aquello en lo que nos esforzamos continuamente. Si hay inconstancia, no nos desarrollaremos en algo. Recuerda que la recompensa al buen trabajo es más trabajo, pues quien es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. ¿Cómo sabes que Dios confía en ti? ¿Cómo sabes que Dios se agrada de tu servicio? Bien sencillo, te da más oportunidades de trabajar. La recompensa a un buen trabajo siempre es más trabajo. Y uno piensa, pues a lo mejor son vacaciones, ¿verdad? Como ya he trabajado tanto, entonces el Señor me va a decir, ¿sabes qué? Descansa tú y deja que otros trabajen. No, te va a decir, como has trabajado y como has sido fiel, ahora te voy a dar una mayor responsabilidad. Y dice, pues qué mala onda, ¿no? Pues qué buen Señor tenemos. Pues sí, es un buen Señor porque Él quiere que tu cuenta, que tu recompensa sea mayor. ¿Imaginas llegar al cielo con las manos vacías? Que el Señor te diga, te di vida, te di salud, te di juventud, me conociste siendo joven, te di talentos, te di dones, te di, los que tenemos documentos, te di documentos, ¿sí? Y te traje a Estados Unidos, no te faltó nada, mira, estabas muy bien, cachetoncito, todo robusto. ¿Y qué me trajiste? No, Señor, pues es que estaba muy complicado allá, hacía mucho frío en Minnesota. No habrá excusa que le valga al Señor. No habrá excusa que le valga al Señor. Y le va a decir el Señor, oye, ¿y no te acuerdas de aquellos locos que se tiraban en los lagos así encuerados? ¿No te acuerdas? ¿Qué tiene que ver eso con la obra de Dios? Que no tenían miedo al frío, o no ponían excusas para hacer cosas para ellos mismos. Dice, siguiente punto, la fuente de nuestra fuerza. Entonces uno dice, pero si Dios quiere que yo trabaje más, entonces me hará falta tiempo y se me van a acabar las fuerzas. Pero Dios es la fuente de nuestras fuerzas. Dice, donde hay trabajo, habrá cansancio, pues vivimos en un cuerpo mortal que se desgasta día a día. Dice, pero Dios nos ha dicho que para renovar nuestras fuerzas y continuar, debemos reposar en su presencia. Hemos oído testimonios, hemos oído historias, no son testimonios, son historias tristes de pastores, de líderes. Hace poco salió en internet una historia de un pastor, líder de una denominación muy importante en Brasil, líder de una denominación pastor de pastores, que se suicidó. Y dejó una carta escrita, el por qué se había quitado la vida. Y una carta llena de amargura, ¿no? De amargura contra la gente, contra los hermanos de la iglesia, contra aún hasta su propia familia. Incomprendidos, se sentía incomprendidos, se sentía rechazado, se sentía solo, abandonado. ¿Sí? Y por eso se quitó la vida. Ahora es cierto, sí, a veces hay temporadas que en este trabajo pasan esos tiempos. Sin embargo, en lo que nosotros coincidimos es que esta persona, aunque era un hombre de Dios, un siervo de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, perdió de vista algo muy importante,
la comunión con la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde Dios renueva tus fuerzas. Sí, tus fuerzas se agotan, te cansas a veces, especialmente cuando hay momentos sí, difíciles de crisis, cuando eres juzgado, cuando eres criticado y todo eso. Pero si pierdes el contacto con la presencia de Dios, con la búsqueda del rostro de Dios, te vas a tronar, ¿sí? Vas a tronar. Ahora dice acá, Isaías 40, del 28 al 31 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ese versículo es clave. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa eso? Los que entran en la presencia de Dios y reposan en la presencia de Dios y adoran al Señor y se revisten de la presencia de Dios. ¿Sí? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y lo que va a suceder, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que refugiarnos en la presencia de Dios. Tenemos que refugiarnos en el Señor para que Él nos dé nuevas fuerzas y en esas nuevas fuerzas nos permita continuar en la obra. Ahora, dice, Él prometió dar fuerzas al que no tenía ninguna. El cansancio no debería ser una excusa para no servir a Dios. Si te encuentras cansado y agotado, Él dejó palabra para ti en Isaías 40:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Señor, siempre te sustentaré. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, yo soy tu Dios que renueva tus fuerzas. Yo soy el Señor que te da nuevas fuerzas y te sustentaré. ¿Sí? Ahora, dice el primer párrafo de este párrafo. Dice, gracias. Dice que el cansancio no debería ser una excusa para no servir al Señor. Porque, es que trabajé hoy, es que estoy cansado. Y cierto, pues todos nos cansamos, ¿verdad? Somos humanos. Pero cuando tú vences el cansancio y te pones para servir al Señor y te pones para recibir de su palabra, el Señor renueva tus fuerzas y siempre pasa lo mismo. Siempre dices, valió la pena la enseñanza, valió la pena el esfuerzo, valió la pena porque vas creciendo y Dios nos prueba muchas veces en ese aspecto. Imagínate que todo el día tirado de panza, ahora sí vamos a la iglesia a recibir. No, Dios te prueba en eso, trabajas, te estresas en el trabajo y te esfuerzas en el trabajo, llegas a la casa, con ganas de tirarte en el sofá y descansar, pero hay que venir a escuchar la palabra, hay que venir a ser alimentados, hay que venir a ser discipulados. Y cuando haces eso y te disciplinas en darle a tu vida espiritual el alimento, la palabra, la instrucción necesaria para formarte como un hijo de Dios, como una mujer de Dios, Dios lo ve con agrado. Dios lo ve con agrado. Eso es valioso ante los ojos del Señor. Y Él te da nuevas fuerzas. ¿Sí? Dice, el pastor Cash Luna tiene esta frase. Dice, usa tus fuerzas para proveer para tus necesidades. Y usa las fuerzas sobrenatural de Dios para extender su reino. ¿Sí? La fuerza sobrenatural de Dios. La fuerza que Dios te da después de que se te agotan tus fuerzas naturales. Jesús dijo que si estábamos trabajados y cargados, dice, Él nos haría descansar. Esto está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Dice, debemos aprender de Él, dice, que es manso y humilde de corazón,
y debemos llevar su yugo, que es fácil y ligero. Vamos a leerlo. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Porque pareciera una contradicción. Pareciera una contradicción. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dices tu gloria a Dios, sí Señor, tengo muchas cargas, tengo muchos problemas, ahí está. Gracias. Pero luego dice, llevad mi yugo. ¿Qué es llevar el yugo? Es una carga, es un trabajo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, si tú vienes a mí, yo te voy a dar descanso. Te voy a dar descanso, te voy a dar paz. Si tú vienes a mi presencia, tú vas a encontrar descanso. Dice, pero quiero que descanses para que luego puedas llevar mi yugo. En otras palabras, quiero darte trabajo. Mi yugo es mi obra. Mi yugo es mi visión. Mi yugo es hacer discípulos. Mi yugo es el grupo de amistad. Mi yugo es ir a orar por los enfermos. Mi yugo es ir y predicarle a las personas. Ese es mi yugo. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el 29, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, lo interesante del yugo es que el yugo se comparte. No hay un animal que lleve yugo solo. Porque el yugo siempre va acompañado de otra. En este caso, si es un buey o si es un burro, siempre va acompañado de otro animal. Jesús dice, yo te invito para que trabajes a mi lado, para que lleves la misión que yo tengo, la visión que yo tengo para el mundo. Ponte mi yugo, aprende de mí, vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Sí? Entonces Dios te ofrece descanso, pero también te ofrece trabajo. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos le pueden decir al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a cargar con tu yugo, a trabajar esforzado en tu obra? ¿Sí? Ahora, para terminar, algunos dicen que el servicio quema a las personas, pero no es cierto. Lo que realmente desgasta es llevar una vida alejada de la presencia de Dios. Una vida alejada de la presencia de Dios. Y ahora sí, conclusión, dice, Dios te ha mandado que seas esforzado y valiente para ganar esta nación para Él. Ha dejado palabra de aliento para que confíes en Él y trabajes perseverante hacia la meta. Si tienes temor o te sientes débil, toma las promesas que ha dejado para ti y esfuérzate para hacer un buen trabajo. Dice, alguien consumirá tus fuerzas. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama la compañía que consume tus fuerzas? ¿Distrito qué? Distrito escolar. ¿Cómo se llama? Y ahí vas y dejas tus fuerzas, ¿o no? ¿A cambio de qué? A cambio de un salario, de un sueldo. Hay que vivir, ¿verdad? Hay que trabajar para vivir. Está bien. Dice, alguien consumirá tus fuerzas. En alguien o algo te gastarás. Puedes pasar tu vida entregando tus fuerzas a las riquezas, al mundo y a tus deseos, o puedes darlas al Señor. Había una canción, no me acuerdo quién era, si era de José José, no sé, que decía, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo ¿a quién? Dedícalo a mí, ¿no? Ahora, Dios no está pidiendo el tiempo libre, Dios está pidiendo que tú le des de tus fuerzas, que le des de tu tiempo. Dice, aún la pereza consumirá tus fuerzas. ¿Saben qué necesitan para tener más energía? ¿Saben qué necesitan para tener más energía? No es dormir más, no es descansar más. Para tener más energía necesitan ir al gimnasio y hacer ejercicio.
y esforzar tu cuerpo y salir a correr y salir y dar una caminata. Haciendo eso vas a recibir más energía. Pareciera inverso, ¿verdad? Pues, pues tener más energía, pues vamos a dormir otras 2 horas más. Así nos vamos a levantar bien relajados. No, vas a levantarte bien cansado y perezoso y flojo. Pero si te levantas y vas a correr por media hora o por un ratito o vas a caminar, lo que puedas hacer, eso te va a producir en tu cuerpo la energía para todo el día. ¿Sí? Entonces, ¿cómo recibo más energía? Trabajando, esforzándome, ¿sí? Dice, aún la pereza consumirá tus fuerzas. Recuerda, dice que el Señor es digno de recibir toda tu fortaleza. Soñar no cuesta nada. Realizar esos sueños demanda tu vida. Demanda de tu tiempo, demanda de tu energía, demanda de tu esfuerzo. Así que aquí todos somos valientes y esforzados. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tú nos has llamado a llevar tu yugo, a predicar tu palabra, a anunciar las buenas nuevas, a ver los milagros. Señor, a ser discípulos. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en un punto clave en nuestras vidas. Señor, en un punto clave de ver, Señor, el cumplimiento de tus promesas. Señor, el crecimiento exponencial que tú traes, Señor, en nuestras vidas. Gracias por los discípulos que estamos aquí, Señor, que hemos respondido al llamado tuyo, Señor, de decir, te hemos dicho, sí, Señor, aquí estamos, envíanos a nosotros, vamos a llevar tu yugo, vamos a cargar con la visión que tú nos has dado de hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos por medio de grupos de amistad. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Señor, ayúdanos, Señor, a remover el temor, a remover la pereza, a remover las excusas, Señor, y a ponernos alertas para ser usados en tu obra como tú, Señor, quieres usarnos. Señor, y también, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos para ti, Señor, toda inversión de nuestra vida que hagamos en tu reino, tendrá recompensa en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno y tú buscas siempre lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.